Buenos días, oficialmente. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en este nuevo segmento que estamos ofreciendo de entrevistas, ¿verdad? Es un gusto y un verdadero placer para mí presentarles en esta oportunidad a mi querida amiga, la profesora de la Universidad Nacional, Sidalice Cerdas Benavides. Buenos días, Sidalice. Buenos días, Marisela, y buenos días a las personas que nos acompañan en esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Y a usted por aceptarla. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, en esta entrevista, Sidalice nos va a hablar sobre el género literario del terror que le dio vida a Frankenstein, Drácula, historia de brujas, huéspedes e insectos de plumas, en almohadones de plumas. Y también, pues, vamos a conocer un poco más sobre Sidalice. ¿Ok? Muy bien. Es muy importante, durante esta entrevista, vamos a darles a ustedes también la oportunidad de hacerle preguntas a Sidalice. Si ustedes gustan, pueden escribir las preguntas en el chat y luego Katherine nos va a ayudar a leer las preguntas o esperar el tiempo para hacer directamente sus preguntas. ¿Está claro? Sí. Sí, claro. Muy está bien. bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, nuestra invitada de hoy es Sidalice. Sidalice, si gusta, por favor, usted puede darnos un poco de información personal de Muy usted. bien. Bueno, ya Mari les contó mi nombre, es Sidalice, y es un nombre poco común. Mari me pidió que explicara por qué mi mamá me puso este nombre. Cuando mi mamá era una niña, ella vivía en el campo, en una zona muy, muy rural. Y en esa época las maestras iban a vivir a los pueblos donde enseñaban. La primera maestra de mi mamá se llamaba Sidalice, así que mi mamá pensó que era un nombre muy bonito, muy diferente, y que cuando tuviera su primera hija le iba a llamar Sidalice. Y soy la hija mayor, así que por eso me llamo Sidalice. Es un nombre con mucha suerte, pienso, y con un destino muy importante porque yo también soy una profesora y la educación es muy importante para mí. Además, vivo en Grecia, en Alajuela. Soy profesora de la Universidad Nacional, doy cursos de literatura y trabajé bastantes años en español como segunda lengua, en escuelas privadas, en Cuerpo de Paz, que es una organización del gobierno de Estados Unidos, que yo creo que ustedes posiblemente conozcan. Sí. Perfecto, Sidalice. Muchísimas gracias. Ok, ahora sí, vamos a entrar en materia. Muy bien. Sidalice, ¿usted podría explicarnos un poco por qué usted siente pasión por este género literario? Muy bien. Es una buena pregunta. En realidad, siento mucha pasión por toda la literatura. Cuando yo estudiaba, teníamos que aprender gramática, morfología, lingüística y literatura. Y mi parte favorita de la carrera era la literatura. Así que en general me gusta muchísimo leer, pero desde joven tengo interés por los libros de misterio, de suspenso y por las historias de fantasmas también. Creo que las historias de fantasmas y las historias de miedo, como dicen algunos autores, nos permiten preguntarnos qué pasa después de que morimos.
¿O qué pasa o por qué tenemos miedo? Queremos pensar que los seres humanos tenemos muchas respuestas, pero en realidad no, hay mucho que no sabemos. Y la literatura de horror nos pone frente a lo que no conocemos, incluso lo que no conocemos de nosotros, de los seres humanos, ¿sí? Nuestra versión no tan buena, nuestra versión maligna, o sobre todo lo que hay en el planeta y fuera del planeta que no conocemos. Sí, por supuesto, esa es una muy buena respuesta, ¿verdad? Que el tratar de entender cosas que claramente no entendemos el por qué, ¿verdad? Ok, ahora sí, Dalice, ¿usted podría explicarnos un poco las características de este género, características generales, ¿verdad? Para luego caer en otra pregunta que le tengo preparada. Muy bien. Bueno, el género del horror es como si fuera una gran sombrilla y hay otros pequeños géneros adentro de este. Podemos distinguir entre horror y terror y yo sé que posiblemente más adelante hablamos de eso. En general, la literatura del horror nos sitúa o nos pone frente a algo que nos causa sorpresa, incertidumbre, miedo y que no podemos explicar, especialmente desde nuestro cerebro, desde lo racional. Además, la literatura de horror juega con las emociones, con los sentimientos de las personas que leen. Puede ser que pensemos en explicaciones, pero cuando estamos leyendo, nuestras explicaciones muchas veces no sirven, no funcionan para decir por qué algo pasó, por qué, uh, por qué la gente vuelve después de la muerte en estas historias o cómo se crea un monstruo como Frankenstein, por ejemplo, o cómo un hombre puede vivir por muchísimos siglos como Drácula. Así que en general, bueno, estas son algunas características de la literatura del horror. Lo inexplicable, la no posibilidad de racionalizar, de usar nuestra mente para explicar, la sorpresa, pues todo esto creo que son buenas características. De esto más general, porque hay más. Sí, correcto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ese hay más. El género de terror, ¿verdad? Este género literario nos parece o tenemos la percepción, lo cual queremos que usted nos aclare. Creo que es diferente en los diferentes continentes, ¿verdad? Esa parte creo que sería muy provechosa para esta entrevista que usted nos aclarara las características sobre el género de literario de terror en América Latina comparado con Estados Unidos y Europa en general, ¿verdad? Si fuera tan amable. Claro, muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que hay algunos autores clásicos en la literatura del horror. Uno de ellos fue un autor estadounidense, Lovecraft. Él explicaba que el miedo es la emoción más cercana a los seres humanos desde siempre, desde la época en, eh, más antigua. Los seres humanos tenían miedo de lo que no podían explicar, de los rayos, de los volcanes, de las tormentas, y esa emoción nos acompañó o nos acompaña todavía. Nada más han cambiado las cosas que no podemos explicar, pero todavía hay mucho que no podemos explicar. Pues en América Latina
hay tradiciones indígenas, hay relatos orales, ¿sí? La gente se reunía con su familia o con sus tribus para contar historias. Hay personajes y dioses distintos y estos son elementos que se pueden recuperar en la literatura de horror en Latinoamérica. Además, hay situaciones políticas, económicas, que son también un elemento importante para la literatura de terror en América Latina. Por ejemplo, en Argentina, las dictaduras. Todo lo que ocurre con las dictaduras es un elemento que luego usamos para hacer terror. En cambio, hay otro tipo de terror y más frecuente en la literatura de habla inglesa, en la que hay fantasmas, hay monstruos, hay otro tipo de elementos de terror, otros personajes también. Pero no solo esto, también podemos tener miedo de no ser nosotros mismos, ¿sí? O de tener un doble, un doble tal vez un poco maligno, por ejemplo. Eso está allí. Ah, entonces, pues hay algunos elementos comunes en género de terror, como lo sobrenatural, lo paranormal. Esto está en todo el mundo en general. El fantasma, el zombie, por ejemplo, pero hay otros elementos de terror que son propios de Latinoamérica y que nacen de la cultura, de las culturas indígenas, de la tradición oral, pero también de la política y la economía también. Perfecto, muy bien. Sidalice, así como existen diferentes factores o elementos que influyen en estos géneros por secciones, ¿verdad? Si lo podemos como hacer secciones como si fuera un mapa mundi. En su opinión, ¿cuáles, cuáles han sido y son en la actualidad los escritores y las escritoras más representativos de este género literario? Muy bien, hay muchísimos, muchos. En general, en lengua española, escritores de España, por ejemplo, Lope de Vega, tiene algún cuento por allí. Gustavo Adolfo Bécquer, un autor clásico, tiene rimas y leyendas. Y las leyendas tienen algunas historias de miedo. En América Latina hay, en Sudamérica, varias mujeres que escriben literatura de terror. Esto es interesante porque la gente piensa que la literatura de terror la escriben hombres y en realidad no. Tenemos a el Frankenstein de Mary Shelley, por ejemplo. Tenemos entonces también mujeres que escriben literatura de terror, como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda o Amparo Dávila, una de mis favoritas. Correcto, muy bien. Mari, por Sí, supuesto, también hay autores clásicos de literatura de terror de habla inglesa que son muy importantes también para Latinoamérica, como Edgar Allan Poe, ¿sí? Lovecraft o Stephen King, por supuesto, y una mujer, Shirley Jackson, que fue la inspiración de Stephen King.
Ella fue la inspiración para Stephen King, para su desarrollo. Ella, Paul Lovecraft, sí. Qué interesante, ¿verdad? Cómo todos ellos van haciendo como un hilo conductor, ¿verdad? Desde el pasado y ese hilo conductor nos trae pues a tendencias un poco más novedosas o a nuevos caminos, ¿verdad? Y Correcto, oportunidades, no solamente correcto. para los hombres, sino también para las mujeres en igualdad de situaciones en este caso. ¿Usted podría decirnos, Idalice, desde su percepción, por qué hay tantas mujeres? ¿A qué se debe que existan tantas mujeres escritoras en este género? Bueno, creo que es porque la literatura de horror sirve para hablar de lo real, pero de una forma metafórica. Ujú, Así podemos hablar de situaciones políticas, como antes dije, la dictadura, ujú, pero sin hablar de la historia, sino usar símbolos ujú, o usar representaciones o otras maneras de hacer metáforas sobre lo político, sobre lo social. Por ejemplo, hay mujeres que escriben sobre la violencia contra las mujeres, pero desde historias de terror o desde historias fantásticas. ¿Podría ser este el camino para poder expresar lo que algún tipo de situación política o de vida les generó y poder sacarlo de esta forma? Correcto, así es. En vez de hacer literatura realista, encuentran una manera distinta de abordar, de hablar de los problemas sociales. Muy bien, muy bien. Ahora, volvamos a sus opiniones personales. Bien. Tal vez esta pregunta sea un poco complicada, ¿verdad? Porque es evidente su gusto por la literatura, pero ¿cuál es el cuento que más le ha impactado? El cuento, la historia, el libro, secuela, ¿verdad? De libro que en este género de terror, ¿verdad? Que más la ha impactado, que la marcó, o que la haya marcado hasta este momento. Bueno, pienso que me haya marcado a Drácula, definitivamente, porque no es una novela tradicional, es una novela escrita en cartas. Eso se llama novela epistolar. Así hay cartas de diferentes personajes y me gustó muchísimo por el tema, pero también por la forma, por la estructura de las cartas. Pero hay muchos más, Marisela. Me encantan los cuentos donde hay personajes curiosos, personajes que quieren saber y por su gusto, su curiosidad, de pronto están en situaciones muy duras o muy difíciles. Así hay historias de científicos curiosos que encuentran seres extraños o hombres curiosos que encuentran civilizaciones nuevas o más bien civilizaciones muy antiguas, como algunos cuentos de Lovecraft, por ejemplo. Y me gustan los cuentos que tienen un ambiente gótico, un ambiente oscuro. Pero bueno, me gustan muchos cuentos, Mari. Ok. Ahora que habla de estos personajes curiosos, Ujú. ¿podría explicarnos desde este concepto qué tipo de curiosidad o si usted recuerda algún personaje curioso y por qué usted lo describe como curioso? Bueno, curioso como más bien una persona que quiere saber, que necesita explicaciones o que encuentra algo interesante y esta idea se queda en su mente y necesita entender. Yo creo que esos personajes, no puedo decir uno, pero hay muchos,
esos personajes representan mucho del ser humano. El ser humano quiere entender el mundo a su alrededor. Por ejemplo, ahora en la pandemia queremos entender qué pasa, cómo podemos mantenernos a salvo y necesitamos encontrar explicaciones para poder vivir. Así, por eso es que me gustan los personajes curiosos. Creo que hay otros que no tienen curiosidad, pero que están en una situación, en una casa, en un espacio oscuro, pero esos no son tan interesantes para mí. Muy bien, muy bien. Ahora, volvamos al punto de la sombrilla y de las pequeñas casitas o de los pequeños grupos que viven dentro de esta sombrilla, ¿verdad? Es muy interesante y no sé si hay una pequeña línea de división o realmente hay una división más clara, pero nos gustaría saber, que usted por favor nos explique, cuáles son las diferencias entre misterio, suspenso, terror y horror. Ujú. ¿Existe? ¿Podemos ver claramente la diferencia entre estos subgéneros o Más corrientes? o menos, Mari, más o menos. Y digo más o menos porque hay muchos libros, muchos estudios literarios para tratar de explicar la diferencia. Pero la realidad es que cuando las personas están escribiendo una novela, un cuento, no están pensando, voy a escribir un cuento que sea de suspenso o de terror, sino escriben y a veces toman algunas características del misterio, otras características del terror, etcétera. Pero podemos intentar una diferenciación, una explicación. Ok. Muy bien, entonces, en la literatura del terror usa el miedo, pero suele ser el miedo hacia lo que podemos ver o lo que está a nuestro alrededor, pero podemos identificar. Es algo tangible, ¿sí? Lo vemos, lo tocamos. Así podrían ser monstruos o asesinos, la violencia, ¿sí? Insectos. Insectos también. La literatura del horror es más grande y implica monstruos, implica asco, repulsión, otras emociones, no solo miedo, hay algo más. Además, también la literatura de horror produce mucha confusión. No hay, no sabemos qué pasa. Antes mencioné a Lovecraft. Lovecraft en su ensayo sobre horror en la literatura divide diferente. Él dice horror físico, asesinos, vampiros, zombies, horror cósmico, dioses que no conocemos, extraterrestres, todo lo que no sabemos. Pero podríamos clasificar en terror y horror. Lo horroroso no lo podemos ver, no lo podemos entender, pero está allí. La vida después de la muerte, eh, por ejemplo, los extraterrestres existen, ¿sí? Por ejemplo, estos. Perfecto. Sidalice, ahora me viene a la mente otra pregunta, ¿verdad? Eh, tenemos estos géneros, misterio, suspenso, terror, horror, en un común, que es el género literario del terror, ¿verdad? Horror. ¿Es posible relacionar estas emociones, pues digamos las, pues, no negativas, pero poco comunes, con algún otro género
completamente opuesto o diferente. ¿Hay algún punto en donde el horror se relacione con el romanticismo, se relacione con lo fantasioso desde otro punto de vista? Sí, Marisela, con algunos otros géneros como lo fantástico. Y la literatura fantástica, que es muy común en América Latina, ah, normalmente habla de una realidad que es muy similar a nuestra realidad, pero de pronto hay algo nuevo, algo sorpresivo que no podemos explicar. Los maestros de literatura de lo fantástico, por ejemplo, en Latinoamérica, Julio Cortázar. Julio Cortázar, además, es el traductor de los cuentos de Edgar Allan Poe en español. Así que hay conexiones entre la literatura de terror que se escribió en Estados Unidos y la literatura fantástica en América Latina. Luego de Cortázar, tenemos otro argentino, Jorge Luis Borges, un hombre que leía muchísimo y le gustaba mucho la literatura escrita en inglés. Así que leyó a Poe, por supuesto, leyó a Lovecraft y a muchos otros autores. Y hay cuentos de Borges que son muy extraños, o algunos más cercanos a lo maravilloso, lo extraordinario que no podemos explicar. Además, las escritoras latinoamericanas toman algunos elementos de Cortázar, de Borges, también de King, Stephen King, para escribir su literatura de terror latinoamericana, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Cómo cada uno de estos escritores en su propio estilo también comparte, o tal vez esa no fue la intención de compartir, sino que las otras personas, los otros escritores, representantes también de este género, toman, ¿verdad? Pequeñas cositas de cada uno, características o formas, sensaciones, emociones, y desarrollan su propio estilo. Correcto. Estamos haciendo conexiones constantemente. Cuando era joven me gustaba mucho leer literatura de todo tipo, pero me gustaban las historias de fantasmas, ya dije. Pero cuando empecé a dar clases en la universidad, tenía estudiantes muy jóvenes, 18, 17, 19 años, y no les gustaba leer, pero les gustan los juegos de video. Ujú. Y los juegos de video toman elementos de la literatura para contar historias. Así, en mi primera clase sobre literatura de Lovecraft, uno de mis estudiantes levantó la mano y preguntó: profesora, este monstruo que está en el cuento, ¿no es el monstruo del videojuego la? Y yo le dije, yo no juego videojuegos, no sé, pero podemos buscarlo en internet. Efectivamente, los videojuegos que él jugaba tomaban elementos de la mitología de Lovecraft para crear historias. Y además tomaban elementos de la mitología griega, de la mitología nórdica, para explicar historias interesantes. Así, ese fue el gancho. Exacto, exacto. Y ahora que menciona esta parte, pues sí, creo que sí. Tengo un hijo adolescente al cual no le gusta mucho leer, extrañamente, pero no le gusta mucho en este momento de su vida. Pero sí, puede ser, sí, usted tiene toda la razón, porque él juega un videojuego de zombies y plantas, plantas medicinales, plantas gigantes, plantas venenosas, ¿verdad? Y tal vez si lo
analizamos más a profundidad, podríamos encontrar esa misma conexión que su estudiante encontró en su clase. Ujú. Muy bien, muy bien. Sidalice, ¿usted ha conocido algún escritor o escritora de este género? No, Marisela, no he conocido ninguno porque no he encontrado tantos autores. Yo sé que hay, pero yo no los conozco. Autores de literatura de horror en Costa Rica. Yo no los conozco. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, de tener la posibilidad de conocer a un escritor, una posibilidad completamente abierta, ¿verdad? Ujú. Usemos la imaginación. Muy bien. ¿Vivo o muerto? ¿Quién elegiría conocer? Solo tiene una oportunidad, solo puede elegir uno. ¿A quién elegiría y por qué lo elegiría? Bueno, si solamente puedo elegir uno, entonces seguramente elegiría a Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Frankenstein mm, no es una historia que produce miedo, pero es una historia muy especial. Así que seguramente elegiría a Mary Shelley. Además, tuvo una vida muy interesante, así que le preguntaría algunas cosas de su vida. Perfecto, perfecto, Sidalice. Ok, bueno, ahora es el turno de ustedes. Creo que yo ya hice muchas preguntas. Ahora, por favor, nuestros amigos van a hacerle preguntas a Sidalice. Si alguien gusta en estos momentos hacerle alguna pregunta, es el tiempo correcto. Mis preguntas están escritas en el chat. Me pregunto si usted escribe cuentos originales. ¿Le interesaría escribir un cuento que tiene la pandemia como su tema, que contiene terror? Y además, en la literatura latina, ¿cuáles cuentos famosos hay que tienen animales como protagonistas con el tema de horror? Son muy buenas preguntas. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, nunca he escrito un cuento de terror. Esto es increíble. Me gustan mucho, pero creo que disfruto más leerlos que escribirlos. Es realmente difícil escribir un buen cuento de terror porque necesitas mantener el suspenso, el interés por todas las páginas que tengas. Así que normalmente no escribo cuentos de terror, pero escribo otro tipo de textos, más personales, creo. Y sobre la pandemia, pues posiblemente si escribiera alguno, sí usaría este tema, porque hemos pasado muchos meses viviendo en nuestras casas, descubriendo los objetos cotidianos. No es lo mismo cuando ves tu casa solo en la noche que cuando ves tu casa todo el tiempo. Así que tal vez escribiría algo de literatura de terror relacionado con la pandemia y con los espacios domésticos. Creo que podemos encontrar terror en los espacios domésticos también. Interesante. Ahora, en su última pregunta sobre cuentos famosos que tienen animales, no recuerdo alguno en específico. Recuerdo un cuento que se llama El cocodrilo, de una autora de El Salvador que se llama Jacinta Escudos, pero no es un cuento de horror, es un cuento fantástico, un cuento muy extraño, muy extraño.
Gracias, interesante. Pensé que hace tiempo que los he leído, pero pensé que hay una figura, un animal, se me olvidó cómo se llama, que es parte lobo, parte Parte perro. perro, ¿Cómo? tal vez. No le escuché bien. Disculpe. Estoy pensando si su pregunta es sobre un animal famoso, una leyenda de Costa Rica, sobre el cadejos. El calejo, Cadejos, cadejo. ujú, que es un animal monstruoso, que es un poco como un perro, un poco como un lobo, muy grande y asusta a los hombres que salen de fiesta por las noches y regresan muy tarde a sus casas. Una leyenda costarricense con una moraleja. No salgas de noche, no tomes mucho licor. O si salga de noche, vuelva tempranito. Correcto, no regrese muy tarde, ¿verdad? No regresa muy tarde. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el título o el autor? Se lo voy a poner en el chat, Mónica. Ujú. No hay un autor definido porque es una leyenda oral, pasa de una familia a otra y va cambiando un poco con el tiempo, pero sí hay un título y podemos encontrar versiones en internet. Ajá. ¿Y cómo buscaría El Cadejos. El Cadejos. el cadejos? Okay, Ujú. gracias. Con Muchas mucho gusto. gracias. Y gracias Gracias a por usted. compartir tu sabiduría en el tema. Muchas gracias. Ok, muy bien. Como el Tenemos laberinto un... del fauno. ¿Perdón? ¿No será más bien que se refería como al fauno, en el laberinto del fauno? Puede ser Sí, también. también. Ujú. En fin, O una idea. también podríamos traer a estas preguntas y respuestas a Quiroga, ¿verdad? Quiroga Ujú. también utiliza pues muchos animales e insectos un poco feos en, en sus... En sus relatos, sí. Exacto, exacto. Como el almohadón de plumas o la gallina degollada, sí, historias bastante feas, un poco Correcto. grotescas. Un poco grotescas. Correcto. Catherine, ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat? Perdón, sí, tenemos una pregunta de Doc. Ok. Ujú. No sé si Doc quiere hacer su pregunta o la leo. Oh, sí, yo puedo leer. Mi pregunta es similar. ¿Hay temas específicos o autores de Costa Rica conocida? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Como les decía antes, no conozco tantos autores de Costa Rica. Yo sé que hay, porque el género de literatura de horror es muy popular en este momento. Así que posiblemente en los próximos años vamos a ver nuevas novelas, nuevos cuentos y publicaciones de este género en Costa Rica también. Sin embargo, hay una tradición popular de leyendas y de mitos e historias fantásticas o con personajes extraños o monstruosos, como antes dijimos el Cadejos, tenemos la Cegua, historias como el Padre sin cabeza, no el jinete, el Padre sin cabeza. Sí, ese es el primo. El primo. Sí, hay algunas de este tipo. Y como le decía, posiblemente en el futuro tengamos más novelas de terror.
de Costa Rica específicamente. Oh, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta para Sidalice? Sí, de verdad cree en fantasmas, espíritus, todo tipo de criaturas, ¿o no? No. No. Para mí es parte de lo más divertido de leer literatura de horror, que sé que no es real, pero me encanta toda la cantidad de formas diferentes de contar historias de miedo. ¿Alguna historia de esta, Sidalice, le ha hecho sentir, le ha hecho sentir miedo después o un poco de inseguridad cuando termina de leer? Tengo una historia. Hace 3 o 4 años, no, un poco más, 5 años, estaba sola en mi casa un sábado de octubre y en esta época me gusta leer algún cuento de terror cerca del 31 de octubre, como una especie de celebración. Pues estaba sola en mi casa y hacía un tiempo hermoso con un sol maravilloso. Entonces elegí en mi biblioteca una historia y encontré un cuento de un autor estadounidense que se llama Blackwood y el cuento se llama Los Sauces. En la historia pues hay unos hombres que están navegando en un río en Europa y llegan a una isla. El tiempo es muy bonito, sol, árboles, viento, justo lo mismo que en mi casa en ese momento. Terminé la historia, no voy a contar la historia, ustedes posiblemente la van a leer en inglés o en una traducción. Cuando terminé la historia estaba pensando mucho en el final y pensé, ya, es suficiente, tengo que lavar los platos. Así que yo fui a la cocina de mi casa, tenía que abrir la llave del agua, pero no arriba, tenía una fuga así abajo. Tenía que meter mi mano en un espacio oscuro, húmedo, y toqué algo extraño, y sentí mucho miedo. Así que abrí la puerta de mi fregadero para ver qué hay, y vi unos ojos amarillos y grandes. ¡Ah! Pero los ojos amarillos y grandes dijeron, miau. ¡El gato! Mi gata negra. Pues la mente juega malas pasadas. Yo sé que no existen los fantasmas, los monstruos, o no sé, o no lo sé, creo que Sí. no. Pero la mente es maravillosa también. Correcto. Pues de la mente salieron las historias que conocemos, ¿verdad? Las historias de terror. Entonces, sí es maravilloso. Cierto. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Sidalice? Sí, ayer nosotros leemos un cuento de Amparo y se llama El Huésped. Ujú. ¿Conoce El Huésped? Y Sí. puedes explicarnos el final del cuento. Es uno de mis cuentos favoritos y pues tengo ¿Sí? acá en casa, sí. Sí. Veo. Bueno, hay algo importante.
el título del cuento es muy importante, porque en español la palabra huésped tiene dos significados. Huésped es la persona que es invitada a una casa y huésped es la persona que invita, que trae a alguien a casa. Ah, Así, en este cuento podemos jugar con ese doble significado de huésped y podemos preguntarnos, ¿el huésped vino con el esposo? ¿El sí. huésped y el esposo pueden ser la misma persona? ¿Puede ser el huésped un doble del esposo? Mm, ¿El doble Ah, maligno del esposo? ¿Es el cuento realmente de terror o es un cuento un poco feminista sobre la violencia que viven las mujeres en las casas? mm, ah, mm, No puedo explicarte el final, porque algo maravilloso de la literatura es que es plurisignificativa. Esto es, tiene muchos significados y tiene muchas interpretaciones. Pero puedo ponerte en la mente estas preguntas. ¿Realmente el huésped es un monstruo? ¿O cuál es el huésped que da nombre al cuento? ¿El esposo? ¿La criatura? ¿Los dos? mm, ujú. mira. Ambiguo, ¿sí? Ambiguo, Doc, correcto. Sí, Dalice, Ajá. creo que abriste la caja de Pandora. Sí, Dalice. Ujú. Sí, y de verdad, después de leerlo, estaba pensando mucho en la historia, mucho para revisar qué pasó. Sí. No, bueno, esto que usted dice es algo que sucede con mis estudiantes. Algunas veces hemos leído el cuento en mis clases y la misma pregunta que usted hace he recibido otras veces. Profe, ¿quién o qué es el huésped? Ujú. Ajá. ¿Mm? Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, Perdón, yo tengo... quiero, ah, Sí, claro, adelante. eh, es Andy aquí. Muchísimas gracias, Edris, hemos disfrutado montones. Eh, la pregunta que tengo yo es, ¿cuál es su corta lista de obras favoritas? Uf. Sé que debe tener una larguísima, pero aquí la versión abreviada. Muy bien. Ustedes pueden ver atrás mi biblioteca. Y arriba de mi cabeza hay todos esos libros, son de literatura de terror. Tengo una lista larga, pero 5 favoritos definitivamente serían Drácula, ¿sí? De Bram Stoker. Me gustan muchísimo los cuentos de Amparo Dávila, así que es una de ellas. Me gustan las historias que hacen alguna conexión entre sí. Entonces, me gustan muchísimo los cuentos de Lovecraft porque hay otros autores que han creado historias que están conectadas con sus historias. Hay toda una mitología sobre Lovecraft. Pero estos son, bueno, 2 en inglés, una autora en español. Hay otro autor estadounidense que se llama Ambrose Bierce, que también escribe algunos cuentos interesantes de terror.
Y ahí llevo 4 y es muy difícil como hacer una jerarquía de más, pero hay una autora latinoamericana que se llama Mariana Enríquez. Tiene unos cuentos de terror que me gustan mucho. Y hay una novela que no he leído, pero está en mi lista de lecturas de vacaciones. Se llama Nuestra parte de noche. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos mucha tarea. Sí, mucha. Dentro de un año, en nuestra próxima entrevista de terror, vamos a ver quién o quiénes hicimos la tarea. Bueno, sí. Hay un cuento más, Mari, que ¿Sí? no recuerdo el título, ni la autora, pero sé que lo puedo encontrar en mis listas. Es un cuento muy pequeño que me gustaría enviarte a ti para que puedas enviarlo a las personas de Conversa y puedan leerlo. Perfecto. Y muchísimas gracias. Creo que te puede gustar mucho. Perfecto, Sidalice. Todo lo que quiera enviarnos será muy bien recibido. Bueno, y si no tenemos más preguntas, pues de nuestra parte, Sidalice, de parte de Conversa, de parte de Andy, Catherine y los profesores de Conversa, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y sobre todo por su tiempo. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Y a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, muchísimas gracias por participar en este espacio de entrevistas. Marisela, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a las personas que participaron tanto. Gracias por las preguntas. Perfecto. Sí, muy interesante. Gracias. Muchísimas Aplauso, gracias. aplauso. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias y Gracias, nos vemos gracias. pronto. Que estén Sí. bien. Ujú. Hasta Chao. luego. Adiós.